conocer por tu poder. Amigos, amigos, hoy las cosas de Dios Padre las has dado a conocer. Amigos, amigos, hoy las cosas de Dios Padre las has dado a conocer por tu poder. Dale un fuerte aplauso a nuestro Dios. Vamos a entrar a su alabanza con sus cantos de júbilo, con aplausos, danzando, brincando, porque sabemos que nuestro Dios está en este lugar. ¿Cuántos dicen amén en esta noche? Vamos con tus palmas. Decimos
nuestro Rey. Vamos a seguir exaltando a nuestro Rey. hiciste en mí. Y digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que a la muerte venció, digno es el Cordero de Dios.
más decimos: Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que a la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que a la muerte venció. Él es digno. Tú eres digno, Dios. Levanta tus manos y dile: gracias, Dios. Nos has aceptado tal y como somos. Nuestros corazones insaciables son hasta que conocen su Salvador. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Levantamos nuestras manos. Fuimos alcanzados por su gran amor, con brazos abiertos nos recibe hoy. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Tal y como somos nos amó, y hoy nos acercamos sin temor, sin temor. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Basta nuestras vidas y ahora hay un futuro.
fuerte aplauso a nuestro Dios. Dile gracias porque en ti encuentro descanso. Porque en ti puedo descansar. Gracias, Señor Jesús. Al estar escuchando este canto, estaba pensando en el gran regalo de la salvación. Y la realidad es que cuando analizas de dónde te sacó Dios, entonces te puedes dar cuenta que tu vida ha cambiado y que el amor de Dios es tan grande que no importa en dónde hayas estado, Él fue hasta allá o hasta ahí para sacarte. Y cuando estábamos cantando este canto se me vino a la mente, ¿qué harías tú, mujer, esposo, si caminando por el lodo, donde vas brincando y vas tratando de no ensuciarte, de momento se le cae el arete a tu esposa, y es un arete de gran valor y aparte tiene una estima muy grande? ¿Qué harías? ¿Dirías, ay, déjalo, luego te compro otro? ¿Qué harías? Mujer, ¿qué harías? Sí, luego me compras otro. Creo que meterías la mano al lodo y aunque no supieras exactamente por dónde cayó, serías capaz de estar metiendo las manos en el lodo, y esposo, tú también estarías ahí buscando hasta encontrarlo. ¿Sabes? Así hizo Jesús contigo y conmigo, porque para Él somos una piedra preciosa, que no importó en dónde te encontrabas y cómo vivías, para Él eres lo más importante, y fue hasta donde estabas para sacarte de ese lugar, limpiar tus heridas, sanarte y ponerte en un lugar celestial. Y eso es maravilloso. Bien, vamos a pedirle a los niños que pasen, vamos a orar por ellos. Queremos darle nuevamente la bienvenida a Blanca, ¿verdad? Blanca, qué gusto tenerte el día de hoy otra vez. Y bueno, pues esperamos que no sea la segunda, sino que puedas estar viniendo con nosotros. Yo sé que Dios tiene una palabra directa para tu vida, así es de que está atenta para lo que Dios tiene hoy para ti. Bien, vamos a orar por nuestros niños. Extiende tus manos hacia ellos y vamos a orar. Padre, en esta hora, Señor, te damos gracias por este tiempo, Señor, y porque nuestros pequeños también se deleitan en la alabanza. Señor, yo te pido para que los guardes, los cuides, Señor, y ahora que van a salir a su salón, Padre, que tú hables a través de su maestro y que ellos puedan tener una palabra viva, una palabra eficaz, una palabra que transforme sus vidas, sus corazones, y que en esta corta edad ellos puedan conocer a Jesús como su Salvador personal. Padre, gracias, gracias en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, vayan a su salón de clases y pórtense bien. Bien, hoy quiero hablarles de algo que normalmente no nos damos cuenta, como que pasa desapercibido en nuestra vida rutinaria, pero creo que lo vivimos continuamente. ¿Te has dado cuenta que el fin de un nivel escolar marca el principio de otro nivel? ¿Sí? Es decir, cuando tu hijo sale del kinder, tú estás feliz y hacemos fiesta, graduación, ¿sí? Pero marca el inicio de un nuevo nivel escolar. El fin de un año marca el inicio de otro año. El fin de un día marca el inicio de otro.
El fin del día marca el inicio de la noche. El fin de la noche marca el inicio del día. El fin de un embarazo marca el inicio de un nuevo ser. El fin de la estancia de tu hijo en casa marca el inicio de un nuevo hogar, de una manera de vivir. El libro de los Hechos inicia con el final de los evangelios. Y hoy, el título que hoy vamos a ver es Cuando el fin es el principio. Y quiero que pongas mucha atención. Hechos capítulo 1, verso 8, es un pasaje que seguramente te lo sabes de memoria, y si no, yo te invito a que te lo aprendas, y después de que te lo aprendas, a que trates de vivirlo. Hechos capítulo 1, verso 8, dice de la siguiente manera: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero la Biblia, palabra de Dios para todos, dice: pero cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, ¿sobre quién? Sobre nosotros, recibirán poder. Serán mis testigos en Jerusalén, en toda la región de Judea y en todo el mundo. Y bueno, es aquí donde quiero que nos enfoquemos y que entonces nos podamos dar cuenta. Miren, el fin de los evangelios, de cada uno de los evangelios, y ahorita lo vamos a ver, el fin de los evangelios anuncia la muerte, la resurrección y la ascensión de Cristo, pero también anuncia el principio de la iglesia de Cristo. Y a lo mejor no nos hemos dado cuenta, o al menos yo he leído tantas veces estos versos y algunas veces los he predicado, pero al estar estudiando y analizando la palabra, encontré esto que hoy quiero dejarlos en su corazón. Número 1, el principio de la iglesia de Cristo. Mira, Mateo capítulo 28, versos del 18 al 20, encontramos algo interesante. Jesús envía. ¿Sí? Es decir, Jesús envía a sus discípulos para hacer algo. ¿Y qué es lo que ellos tienen que hacer? Bueno, Mateo capítulo 28, versos 18 al 20 dice: entonces Jesús se acercó y les dijo. Quiero que dejar en claro esto. Cada uno de estos versos que vamos a leer de los evangelios es después de que Jesús resucitó, ¿sí? O sea, después de que fue crucificado, resucitó, y cuando Jesús estaba por ascender a los cielos, ¿sí? Son las últimas palabras que Jesús les dijo a sus discípulos, a sus seguidores, y Mateo, Marcos, Lucas, Juan lo ven y escriben desde su enfoque. Y entonces Mateo escribe: entonces Jesús se acercó y les dijo: Dios me ha dado toda la autoridad en el cielo y en la tierra. Verso 19, así que vayan, es decir, Jesús envía, ¿sí? Así es que vayan y hagan seguidores en todas las naciones. Es decir, Jesús le estaba diciendo a los discípulos, y el día domingo hablábamos precisamente sobre ser testigos, ¿se acuerdan? Y entonces Jesús les dice a ellos: ustedes vayan y hagan seguidores. ¿Cómo puede hacer una gente, o cómo se puede volver una persona seguidora de alguien si tú no le testificas de quién es Él? Por eso es que Jesús dice: vayan y hagan seguidores en todas las naciones. ¿En dónde? O sea, en Tala también. Tú no lo habías visto, pero allí está Tala. Y luego sigue diciendo: bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces,
La Biblia es clara y dice que tenemos que ser bautizados en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y luego sigue diciendo, ahora pongan atención, cuando Jesús está diciendo, vayan y hagan seguidores, está hablando de gente adulta, no está hablando de bebés. Porque a un bebé no lo puedes volver seguidor. ¿Estás de acuerdo? ¿Sí o no? A un bebé tú lo llevas. Pero una persona adulta, ella decide hacer o no hacer. Por eso aquí dice, vayan y hagan seguidores en todas las naciones. Y después de que ellos estén conscientes de que Jesús murió, resucitó y ascendió a los cielos, que ese es el mensaje, entonces dice, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquí está hablando de personas adultas, conscientes, con un raciocinio de qué es el bautizo. Y luego sigue diciendo, y enséñenles a obedecer. O sea que una persona que es bautizada tiene que ser enseñada a obedecer a Dios. ¿Estás entendiendo? No toda la gente tiene que ser enseñada, sino solamente aquellos que creen en la muerte, resurrección y ascensión de Cristo, son los que entienden que deben ser bautizados en agua, y cuando ellos entienden que son bautizados, entonces Jesús dice, enséñales a obedecer, porque ahora sí, ellos han creído, ellos me han recibido como su Salvador, ahora sí, enséñalos a obedecer todo lo que yo les he mandado. Y luego sigue diciendo, tengan presente que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y esto habla de un Cristo resucitado, no habla de un Cristo muerto, porque un muerto no puede estar con nosotros todos los días, pero una persona viva sí puede estar contigo todos los días de tu vida hasta el fin del mundo. Es más, tú te mueres y Él sigue vivo, porque es el Cristo resucitado. Entonces por eso nosotros predicamos a un Cristo vivo, un Cristo resucitado. Y ahí es donde nace la iglesia, por si no te habías dado cuenta. Es decir, el fin, lo que parecía que se había acabado en el tiempo, en la pasión y muerte de Jesucristo, parecía que los apóstoles dijeron, se acabó todo. Recuerdan, después de que Jesús resucitó, las mujeres fueron al sepulcro y estaban confundidas de todo lo que estaba pasando, y a mismo Jesús le dijeron, pensando que era el hortelano el que cuidaba el panteón, le dijo, bueno, si tú sabes a dónde está el cuerpo de Jesús, pues no seas malo, dánoslo por favor. Estaban confundidos, sí. Los caminantes a Emaús no se habían dado cuenta que Jesús caminaba con ellos. Hasta después Lucas lo describe, que se dan cuenta y le dicen, quédate con nosotros. Tomás no estaba cuando Jesús se le apareció a los demás discípulos, y cuando le dijeron, Jesús resucitó, Tomás dijo, no lo voy a creer hasta que no vea yo con mis propios ojos sus heridas en sus manos y en sus pies. De ahí el mote de Tomás el incrédulo. Y entonces encontramos que la Biblia nos dice, después de todo esto, son los últimos versos del Evangelio de Mateo, capítulo 28, versos 18 al 20, y Jesús dice, vayan y hagan discípulos, hagan seguidores en todas las naciones. Es decir, así es como va a empezar mi iglesia. El fin de Jesucristo en la tierra, cuando Él asciende, inicia la iglesia de Jesucristo. Ahí estábamos tú y yo ya en el plan de salvación. Ahora, Marcos, también sus últimos versos son enviados. Y la Biblia nos dice, Marcos capítulo 16, versos 15 al 18. Yo quiero invitarte que abras tu Biblia. Si traes una Biblia de papel, ábrela. Si traes una Biblia en el celular, abre tu Biblia, nada más ponlo en modo avión para que no te estén llamando y no te molesten. Dile, pon ahí, si después te preguntan, oye, ¿por qué no me contestabas? Le dices que estaba yo en una reunión muy importante con el Rey de Reyes y Señor de Señores y no podía atender ninguna llamada. Pero ¿saben cuál es el problema? Que hay gente muy mal educada y que dentro del servicio apenas suena el celular y sale corriendo a contestar, porque es más importante la llamada que el Rey de Reyes
que está aquí con nosotros el día de hoy. Y si no puedes decir amén, di ay. Si tú eres de los que te sales a contestar. Marcos 16, versos 15 al 18 dice: Jesús les dijo, vayan, otra vez es enviado, ¿sí? Vayan por todo el mundo. ¿A dónde tenían que ir? A todo el mundo. Y dice, y anuncien la buena noticia de salvación a toda la gente. Es decir, los discípulos fueron enviados a dar las buenas nuevas de salvación. ¿A quién? A toda la gente. ¿En dónde? En todo el mundo. Y sigue diciendo, aquí esto me gusta porque Marcos añade algo más todavía, porque sigue diciendo, y el que crea y sea bautizado será salvo. Mateo dice, vayan y bautícenlos. Lo deja un poquito abierto, pero Marcos encierra mejor las cosas y dice, y todo aquel que crea en Jesucristo, en la salvación que Jesucristo da, entonces todo aquel que crea y además se bautice, entonces ese será salvo. Wow, le añadió. ¿Se dieron cuenta que Marcos le añadió? ¿Quiénes son los que se deben de bautizar? Los que creen. Ahora yo te pregunto, ¿un niño puede creer? No. ¿Un bebé puede creer? No. Pero un adulto sí. Por eso la iglesia cristiana no bautiza a los niños. Y sigue diciendo Marcos, pero el que no crea, el que no quiera creer que Jesús murió en la cruz del Calvario, que Jesús resucitó y que Jesús ascendió a los cielos y que un día va a volver a regresar por su iglesia, el que no crea eso, entonces ya está condenado. Wow. O sea que Marcos no se anda dando así como, no se vayan a enojar y ya no vengan a la iglesia. Marcos dice, si crees, entonces serás salvo. Y si no crees, estás condenado, vas camino al infierno. Marcos es más durito, ¿no? ¿Sí o no? Y luego sigue diciendo Marcos, porque no termina ahí Marcos. Marcos dice, y todo aquel que crea en él y sea salvo, estas señales acompañarán a los que hayan creído. Wow. ¿Cuáles son las señales? Mira, señales es sinónimo de milagro. ¿Sí? Cuando la Biblia dice señal, está hablando de milagros. Cuando Gedeón pidió señal a Dios, pidió milagros. Y Dios le contestó los milagros para que Gedeón supiera que él era un hombre fuerte y valiente y esforzado. Y entonces la Biblia nos enseña y dice, y estas señales acompañarán ¿a quiénes? A los que han creído. Y tú para públicamente decir que has creído, necesitas ser bautizado en agua. Si no, ¿qué crees? No te la creen. O sea, Dios no te la cree. Y nosotros los pastores, ¿quieres saber lo que yo pienso de los que dicen que ya aceptaron a Jesús hace 20 o 30 años y no se quieren bautizar? Tampoco se las creo. Porque la Biblia es clara y dice que todo aquel que cree y se bautiza, entonces será salvo. Ahora, pon atención, el bautizo no te salva, pero tu obediencia sí. Y lo que Dios aquí pide es obediencia. Y luego, no solamente eso, o sea, son señales que van y vienen. La señal de que yo tengo a Jesús como mi Salvador personal es que yo me bautice. Y Jesús dice, wow, sí, Él lo tiene. Ya lo hizo públicamente, sí, Él lo tiene. Pero también Jesús dice, ahora las señales de las personas que han aceptado a Jesús como su Salvador personal, que ahora son hijos de Dios. Ponme atención, antes de aceptar a Jesús como tu Salvador personal, eres una criatura hecha por Dios. Pero cuando tú aceptas a Jesús como tu Salvador personal, la Biblia nos dice que entonces nos da potestad de ser llamados hijos de Dios. Y entonces los hijos de Dios tienen estas señales les acompañarán. Y dice, expulsarán demonios en el nombre de Jesús.
¿Saben cuál es el problema de la iglesia? Que mucha gente le tiene miedo a un endemoniado, cuando la Biblia dice que tú tendrás que expulsar a los demonios. O sea, los demonios deben de tener miedo cuando tú te acercas para orar por ellos. Bueno, no por ellos, por las personas que están endemoniadas. Los demonios deben de tener miedo cuando un hijo de Dios se acerca para orar por un endemoniado. Pero no, es al revés. La mayoría de la iglesia tiene miedo cuando ven a un endemoniado. Porque sí saben que están endemoniados, lo reconocen. No, sí está endemoniado. Y entonces, pastor, venga a orar. Cuando la Biblia dice que si tú has creído, que si tú eres salvo y si tú ya te bautizaste, entonces la señal de que Jesús está en tu corazón es que los demonios saldrán huyendo cuando tú ores por él, por los endemoniados. Eso dice la Biblia. Y también sigue diciendo: y hablarán en otros idiomas sin haberlos aprendido. Palabra de Dios para todos. Y hablarán otros idiomas sin haberlos aprendido. También tomarán serpientes en las manos, y si llegan a tomar veneno, no les hará daño. Además, podrán sanar a los enfermos tocándolos con las manos. Wow, es tremendo. Pero ¿para quién es eso? Para los que creen. ¿Cuántos creen en Jesucristo? Saquen al endemoniado que está ahí en la oficina para que se pongan a orar ahorita. Salen todos corriendo. Hace algunos años, mi sobrino, ahora ya es papá, tendría como 2 años, 3 años. Recuerdo que era por estas fechas la fiesta del Pentecostés, y yo ya me iba a la iglesia, y mi hermana me habla y me dice: Nacho, Dani está muy mal. El niño ya no sostenía su cuerpo, los ojos ya se le estaban volteando, estaba muriéndose, de 2 o de 3 años, y el niño no podía decir qué le había pasado. No es este Dani, es más grande que este Dani, pero es Dani también, sí. Y entonces yo le dije a mi hermana: ¿qué quieres hacer? Ella tenía carro, mi cuñado no estaba, mi cuñado es médico. Le dije: ¿qué quieres hacer? ¿Quieres que te lleve con el médico? Ahorita te llevo. ¿O quieres que ore por el niño? Y me dijo: ora por él. Okay. Oré por él y me fui. Cuando regresé, me dijo: Nacho, el niño está sano. En cuanto tú te fuiste, el niño empezó a reaccionar, se le fue la temperatura, empezó a comer y está sano. Le dije: ¿y qué tenía? Y me dijo: lo ha de haber picado un animal ponzoñoso, porque trae una roncha de un piquete. Y esto es lo que dice la Escritura. Dice la Escritura que en su nombre, cuando tú tomes una serpiente en las manos, o si llegas a tomar veneno, no te hará daño. Es una realidad, iglesia. Esto Jesús lo escribió hace 2000 años, pero está vigente el día de hoy. Tú puedes orar por los enfermos y los enfermos sanar. Ahorita me voy a regresar a una parte que aquí está. No se les olvide. Y dice: y hablarán en otros idiomas sin haberlo aprendido. Lucas
profecía cumplida. Lucas 24, versos 46 al 49. No voy a explicar mucho porque ese fue el mensaje del domingo. Profecía cumplida, anunciar salvación, recibir el poder del Espíritu Santo. Y les dijo, versos 46 al 49 del capítulo 24, y les dijo, está escrito que el Mesías tenía que morir y resucitar al tercer día, y que en su nombre se anunciaría a todas las naciones que cambien y se vuelvan a Dios para perdón de los pecados. Empiecen desde Jerusalén, pues ustedes son testigos de todo esto. Ahora les enviaré lo que mi Padre les ha prometido, pero quédense en Jerusalén hasta que reciban el poder del cielo. Es decir, Jesús, hablando lo que Lucas escribió, está indicando que Jesús envía, pero también Jesús dice que la profecía se ha cumplido en él, que tenemos que anunciar la salvación del hombre, de la humanidad, y que además necesitamos recibir el poder de Dios para poder predicar el mensaje de salvación. Una persona que no tiene el Espíritu Santo jamás va a predicar el mensaje de salvación, porque le va a dar vergüenza, le va a dar miedo, dice que no sabe hablar. Pero cómo le repapalotea la lengua para decir chismes, pero no sabe hablar para decir la palabra de Dios. Pero para otras cosas habla rápido, ¿sí? Pero tú les dices, vamos a orar. No sé orar, pastor. No puede ser, 20 años en la iglesia y no sabes orar. Pues no sé a qué has venido. ¿Me estás entendiendo, iglesia? Entonces, la Biblia es muy clara. Los hijos de Dios sabemos orar. Los hijos de Dios sabemos que cuando oramos, Dios seguramente va a hacer milagros. O sea, cuando a mí alguien me dice, pastor, ore por mí, o sea, yo sé que yo no lo voy a hacer, es Dios el que va a hacer lo que Él quiere hacer. Si alguien pide oración por su salud, Dios es el que lo va a sanar. Si alguien pide oración por algún problema financiero, Dios es el que va a resolver el problema financiero, yo no voy a hacer. Si alguien pide por un trabajo porque no tiene trabajo, Dios es el que va a abrir las puertas para que tengan un trabajo, yo no les voy a dar trabajo. Si alguien dice, pastor, me está negreando mucho, ya donde estoy ya es tóxico, ya no puedo seguir allí, ayúdeme a orar para que Dios me dé otro trabajo, yo le ayudo a orar, yo oro por él y yo creo que Dios es el que le va a dar otro trabajo. No soy yo, es Dios. Juan capítulo 20 versos 21, 22. Envía y da. Entonces otra vez les dijo, la paz sea con ustedes. Así como me envió el Padre, yo también los envío a ustedes. Ahora, aquí hay algo importante. Juan dice, no te preocupes, la paz de Dios es la paz de Dios que te va a seguir a ti también. Pero ve y haz lo que te digo. Hazlo. Dice, yo también los envío a ustedes. Después de decir esto, pon atención, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Wow. Ahora, ¿por qué Jesús sopló? Pudo haber impuesto manos, pero Jesús sopló. ¿Así dice tu Biblia? ¿Sí o no? Dice, Jesús sopló y recibieron el Espíritu Santo. ¿Sabes en dónde encuentro que Jesús sopló también espíritu? Cuando hizo Dios al hombre a su imagen y semejanza. Dice que cuando estaba el monito hecho, Dios sopló de su aliento, de su espíritu, sopló aliento de vida y el hombre tuvo vida, hecho a la imagen y semejanza de Dios. Entonces, para Dios es normal soplar. Y Jesús, como el Hijo de Dios, sopló, dice, sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué se relaciona el Espíritu Santo con el Espíritu de vida? Porque la Biblia nos dice que tú y yo somos tripartitos. Somos carne o cuerpo, ¿sí? Somos alma y somos espíritu. El cuerpo, cuando te mueras,
ese bello cuerpo que Dios te ha dado, cuando te mueras, se lo van a comer los gusanos. Se van a dar un festín contigo. Y a lo mejor te digas, no, pastor, yo estoy delgadito. Lo que no sabes es que a esos gusanos les gustan los huesos. Y los van a dejar hasta con osteoporosis. Y la Biblia dice que el alma será juzgada y el espíritu vuelve a Dios. Es el espíritu de vida. Y Jesús sopló el Espíritu Santo para dar poder, para que la iglesia pudiera funcionar, crecer y predicar el mensaje de salvación a todo aquel que crea en él, para que no se pierda y tenga vida eterna. Bueno, ya vimos los 4 evangelios. Los 4 terminan, ¿sí? ¿Cómo se llama el mensaje? ¿Cómo va? Algo así. A ver, pónselos. Cuando el fin es el principio. El fin de los evangelios marca el principio de la iglesia de Cristo. Ahora, mira, ahí te va. No voy a detener mucho en esto porque el otro martes voy a hablar sobre esto. Voy a continuar con esto. Pon atención. El principio de la iglesia de Cristo. Número 2. Llenos del Espíritu Santo. ¿Sale? Ahora, en este suceso, el capítulo 1 de Hechos inicia haciendo como un resumen del final de cada uno de los evangelios. ¿Sí? Si tú lees los primeros versos de Hechos, es el resumen de lo que los evangelios escribieron en su último capítulo. Y entonces encontramos que Lucas empieza hablando y diciendo de diferentes veces que Jesús se presentó resucitado a los suyos, a los discípulos, a las mujeres, a sus seguidores. Pero también encontramos que dentro de todo esto, la Biblia nos enseña que estando todos reunidos, ¿sí? En el verso 6, capítulo 1 de los Hechos, nos dice que le preguntaron a Jesús diciéndole: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Ahora, ¿por qué le preguntan eso a Jesús, al Cristo resucitado? Bueno, le preguntan eso porque ¿se acuerdan que ellos esperaban al Mesías, al ungido de Dios? Ellos esperaban al hombre que venía a sacarlos de la esclavitud romana para ser libres. Por eso es que entonces aquí, en lo que Jesús les está dando indicaciones y les está diciendo que esperen la promesa del Padre, el cual les dijo que iba a llegar para ellos. Y Jesús les dice: Juan los bautizó en agua, pero yo los voy a bautizar en el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Ya habían pasado 40 días y faltaban 10 días para el día del Pentecostés. Jesús les dice: dentro de no muchos días van a ser llenos del Espíritu Santo. Y entonces los discípulos le preguntan: Maestro, ¿y entonces tú ahora sí vas a liberar a Israel? ¿Vas a restaurar el reino de Israel? Y Jesús les dice: no les toca a ustedes saber estas cosas y estos tiempos. El Padre, Él es el que sabe qué es lo que va a hacer. Pero no se me desvíen, ustedes van a recibir el poder del Espíritu Santo y ustedes me van a ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. No se desvíen del mensaje, del encargo que les estoy dando. Y lo maravilloso es Hechos capítulo 2, versos del 7 al 13. Vea tu Biblia, Hechos capítulo 2, versos del 7. Dice, voy a leer palabra de Dios para todos. Dice: muy sorprendidos y llenos de asombro decían: ¿no son todos estos de Galilea? ¿Cómo es posible que cada uno de nosotros los oiga hablar en nuestro idioma? Somos de diferentes partes del mundo: Partia,
Media, Elam, Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto, Asia, Frigia, Panfilia, Egipto, el área de Libia, cerca de la ciudad de Cirene, visitantes de Roma, Creta y Arabia. Algunos de nosotros somos judíos y otros nos hemos convertido al judaísmo. Venimos de todos estos países. Ahora, regresa a donde te había dicho. Marcos, capítulo 17. Dice, y estas señales acompañarán a los que hayan creído, expulsarán demonios en mi nombre y hablarán en otros idiomas sin haberlos aprendido. ¿Sí? Marcos 16, 17. ¿Qué dije? No tiene 17. Perdón. Verso 17. ¿Sí? Ahí dice que iban a hablar en otros idiomas. Pero, ¿qué creen? No eran lenguas angélicas, sino eran lenguas del mundo que otra gente iba a entender. Ahora, cuando Jesús le estaba diciendo, ustedes van a ir y van a predicar y le van a hablar a la gente y le van a hablar en otros idiomas, los discípulos dijeron, ¿en serio? O sea, yo nada más hablo un idioma y tú dices que le vamos a hablar en otros idiomas. ¿Esto es en serio? O sea, ¿cómo va a ser eso? No pasaron más que 10 días y cuando el Espíritu Santo descendió sobre ellos, la Biblia dice que entonces empezaron a hablar ¿en qué? En lenguas. ¿Sí? Entonces ponme atención. Cuando tú hablas en lenguas, ¿sí? Cuando el Espíritu Santo te hace hablar en lenguas, ponme atención en esto. Pueden ser lenguas angélicas o pueden ser lenguas humanas. ¿Me estás entendiendo esto? Y cuando Dios te hace hablar lenguas angélicas, 1 de Corintios capítulo 14, Pablo dice que si tú hablas lenguas angélicas, entonces las hables en silencio. Y si hablas lengua de profecía, dice que entonces tiene que ser analizada. La palabra profética es la única palabra que tiene que analizarse. Es la única. Entonces, cuando alguien te dé una palabra profética, primero tiene que ser analizada para ver si viene de Dios o no. Por eso es que yo les he dicho, cuando viene un profeta, no se le formen. Porque el profeta, cuando tiene una palabra para alguien, no necesita formarse, puede estar allá arriba en la cabina escondido y Dios le dará una palabra a él, pero no tiene que formarse. Así es que por favor, cuando venga un profeta, no se formen ni le digan, profeta, ¿me puede dar una palabra de Dios para mi vida? Porque no es brujo. Los brujos sí hacen eso, los profetas no. Por eso la Biblia dice que la palabra profética debe de ser analizada. Para que, y todavía dice así, y si la palabra profética se cumple, es palabra de Dios. Y si no se cumple, el tal es mentiroso. ¿Cómo la ven? Y mucha gente se le quiere formar a los profetas. O al que se dice ser profeta, porque a veces ni profetas son, pero se dicen ser profetas. Entonces aquí está el cumplimiento, el inicio. Jesús lo dijo, Marcos 16, 17. Cuando venga el Espíritu Santo van a hablar en lenguas, van a hablar otros idiomas. Ponme atención, puede ser lengua angélica o puede ser un idioma de alguna parte del mundo. Y eso te lo va a dar el Espíritu Santo. Leí un libro que se llama Como un viento recio, ¿sí? Como un viento recio. Habla del avivamiento en Indonesia. Y el avivamiento era tan grande. Hay lugares en Indonesia que la selva es tan cerrada que ahí en el libro dice que cuando la gente va abriendo camino, a los pocos minutos
se cerró el camino, de que la vegetación es tan grande y crece tan rápido que se cierra el camino. No cualquiera puede entrar en la jungla. Y menciona el libro que cuando llovía allá, la gente, la iglesia, porque había un avivamiento impresionante, la gente, los hijos de Dios no necesitaban paraguas. Ellos iban caminando y había una circunferencia de 1 metro o más donde ellos iban caminando y el paraguas invisible iba caminando con ellos, y donde ellos caminaban no se mojaban, no llovía. Eso lo hace el Espíritu Santo. Y a lo mejor tú digas, pastor, ¿en serio? Sí. Cuando hay una necesidad y el Espíritu Santo o Dios dice, me voy a manifestar y voy a dar señales para que vean que yo soy el Dios único, Dios hace lo que tiene que hacer. Y ese libro dice que era tanto el avivamiento que de Estados Unidos le mandaron un cheque y le dijeron, hermano, creo que se llamaba Ron. No el Ron, sino Ron. ¿Sí? Y le dijo, hermano, necesitamos que vengas a Estados Unidos. Y le mandaron los boletos de avión. Y él se subió al avión. Y cuando iba en el avión dijo, yo no hablo inglés. ¿Cómo me van a entender ellos? No hablo inglés. ¿Y saben qué hizo? Oró a Dios y dijo, Espíritu Santo, yo no sé hablar inglés, pero permite que yo pueda comunicarme con ellos y que ellos se puedan comunicar conmigo, que yo les entienda y ellos me entiendan. Y cuando él llegó, y ya ve que ponen ahí el nombre en un cartelón y en una cartulina y ahí para identificar al que llega, pues ahí llegó y dijo, estos vienen por mí. Y entonces él empezó a orar en lenguas. En lenguas. ¿Y qué crees? El que fue por él le entendió y le contestó en inglés. Y él entendió y volvió a hablar en lenguas. O sea, cuando él estaba hablando en lenguas, estaba hablando en un inglés perfecto, que el hermano que lo había ido a recoger le entendía, y además su oído se abrió para que él pudiera escuchar y entender lo que en inglés le estaban hablando. Eso hace el Espíritu Santo. Y eso no lo hizo el siglo pasado, eso lo hizo en el día de Pentecostés. Por eso dice aquí la Escritura, dice la Escritura, que a esta fiesta llegaron temporalmente de lugares muy lejanos, de Egipto, de Asia, de lugares muy lejanos llegaron. Y Lucas hace mención de los diferentes lugares. Pon atención. ¿Te acuerdas que Jesús les dijo a los discípulos, vayan por todo el mundo y prediquen? ¿Se acuerdan de eso? ¿Sí? Bueno, en el libro de los Hechos no fue necesario que ellos fueran a todo el mundo. Todo el mundo llegó a donde estaban ellos. Y ellos le predicaron. Ellos estaban hablando en lenguas. Pero la Biblia dice que los que estaban allí entendían lo que estaban hablando ellos y dijeron, ¿qué no son estos judíos? ¿No son israelitas estos? Estos están hablando nuestra lengua. Ellos están hablando y nosotros les entendemos. Pero dice la Biblia que algunos se burlaban y decían, están borrachos. Pero no, el Espíritu Santo da señal del poder de Dios cuando tiene que dar señal del poder de Dios. Y así empezó la iglesia. Cada uno de ellos se fue a sus lugares de origen. ¿Y qué crees? Empezaron a predicar. Y se cumplió la palabra de ir y predicar por todo el mundo. Mensaje de salvación. Y la gente siguió predicando. Las generaciones han predicado del amor de Dios. Ha habido gente que ha muerto, sí,
Ha habido mártires, pero ¿sabes? Tú y yo podemos morir, pero la palabra de Dios es viva y eficaz. Esa no muere. El enemigo ha querido que ya no se hable más de Cristo, pero se sigue hablando de Cristo. Y a ti y a mí nos toca. Nosotros un día, el fin llegó. El fin de una vida llena de pecado, de maldad, lejos de Dios, pero comenzó una nueva vida en Cristo Jesús, nuestro Señor. A veces no ha sido fácil, yo lo sé, que no para todos ha sido fácil, para algunos ha sido difícil, pero sabes, vale la pena. Vale la pena. Pastor, pero usted no sabe cuánto estoy sufriendo ahorita. No sabe lo que me está haciendo mi familia, ni se imagina. No quiero imaginármelo. Pero lo que sí te puedo decir es que Dios está contigo y que Dios te va a sacar adelante. Porque esa es la palabra de Dios. Y Él dijo que Él estaría contigo todos los días de tu vida y más allá de tu vida hasta el fin del mundo. Él estaría con nosotros. Él estaría con la iglesia. Dios tiene maneras sobrenaturales para hacer que su palabra se cumpla. Tiene formas sobrenaturales. No te imaginas la manera en cómo Dios lo hace. No te lo imaginas. Hoy escuchaba un programa de radio, o el día de ayer, y preguntaban: ¿tú has entrado alguna vez a una cárcel? Y yo sí he entrado a varias cárceles. Mi mamá me llevó a la cárcel. Ella me metió en la cárcel. Y cuando ella me dijo: hijo, estoy yendo a la cárcel, estoy predicando la palabra y hay gente que no sabe, pero yo quiero que tú vayas y prediques. Y yo fui a predicar a la cárcel por más de 1 año, 2 años, 3 años casi. Y me di cuenta de cuánta necesidad hay en la cárcel. Pero también me di cuenta de cuán grande es el amor de Dios. Porque gente que cometió delitos que a lo mejor no te imaginas, aceptó a Jesús como su Salvador personal. Y algunos de ellos salieron para ser pastores y levantar iglesias. Porque Dios se mueve de una manera como no te imaginas. Y te quiero decir esto: mi madre, una mujer que apenas llegó al 2º año de primaria, pero amaba a Dios con todo su corazón. Y a ella no le interesaba ir a la cárcel para predicar la palabra de Dios. Ella no le interesaba cuando veía a gente drogada, borrachitos, teporochos, ¿sí? ¿Saben lo que es un teporocho? ¿Sí? Teporochos. Llegaba y ahí con ellos llegaba y les daba el mensaje de salvación. ¿Sabes qué hacía mi madre para poder llegar a ellos? Ella hacía donas, hacía pan, hacía tortas, hacía su canasta, se iba, andaba vendiendo y llegaba con ellos y les decía: tengan para comer. Y les presentaba el mensaje de salvación. Y muchos de ellos aceptaron a Jesús como su Salvador personal. Así es que tú no puedes decir: es que yo no puedo, pastor, no sé hablar, es que yo no sé cómo hacerlo. Solamente deja que Dios te use y Él te va a decir de qué manera hacerlo. A mí me emociona cuando Irma me dijo: pastor, queremos ir al hospital, queremos ir a orar por ellos. Dije: ve, porque si es lo que Dios puso en su corazón, Dios va a respaldar lo que puso en su corazón. Lo último que le dijimos, y hoy quiero decirlo públicamente, es de la gente de la iglesia que está enferma, necesitan también ir a visitarlos. No podemos ser candil de la calle y oscuridad de la casa. Ese no está en la Biblia, pero debería de estar.
Entonces no podemos estar orando por enfermos que no son de la iglesia y que nunca más los vamos a volver a ver, cuando a veces hay enfermos en casa y no podemos irlos a visitar. Entonces, Irma, esa es parte de tu encomienda. Cuando aquí se ore y se diga, hay alguien que está enfermo, con tu equipo hay que ir a visitarlos, porque esto es lo que la Biblia nos enseña. A veces nosotros no podemos, a veces sí, pero qué bueno es que haya alguien que va y ora, y que no siempre tenga que ser el pastor, porque la gente que está enferma y que está postrada en una cama, a veces quiere que alguien lo visite, a veces no quiere que nadie lo visite, y si es esa su decisión, hay que respetarla, pero hay que orar por ellos. Dios se vale de todo, iglesia. Así es de que hoy quiero invitarte para que en realidad tú le pidas al Espíritu Santo de qué manera Él quiere usarte. ¿Qué es lo que quiere que tú hagas? Ora a Dios, no lo hagas por emoción, ora a Dios. Y cuando Dios te indique qué hacer, no dudes. Puedes hablar con nosotros y nosotros estaremos orando por ti. Nos estaremos respaldando el trabajo que Dios ha puesto. Estaremos al pendiente de ti, porque esa es nuestra función y esa es la función de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Y no tengas miedo. No tengas miedo, Irma. Pon atención a lo que te voy a decir. Cuando tú oras por una persona, el enemigo va a hacerte dudar y va a poner en tu mente pensamientos de decir, tú no eres nadie para orar por él. ¿Tú crees que Dios te va a escuchar? Y va a tratar de mostrarte todo lo mal que quizás has hecho. Pero tú recuérdale algo: soy hija de Dios, y como hija de Dios tengo autoridad para hacerlo. Y yo no vengo aquí por lo que era antes, ahora vengo aquí por lo que soy, y soy una hija de Dios. Y como hija de Dios me planto y me pongo a orar. Y así Uriel, ya se me escapó, Uriel, Cuca, Blanca y Banje, Mari, los que han ido, los que van, ustedes tienen la autoridad como hijos de Dios. Y el diablo les va a poner tantas cosas para hacerlos dudar, pero el que sana no son ustedes, es Dios. Y el que trae palabra de consolación en ese tiempo de angustia para esa gente, quien trae la palabra es Dios, no son ustedes. Así es de que no duden. Iglesia, ¿cuál es el trabajo que tienes para ti? El mensaje está dado: ir por todo el mundo y predicar el mensaje de salvación. La pregunta es, ¿qué estás haciendo o qué vas a hacer con este mensaje? Hace un rato alguien me decía, y me gustó lo que me dijeron. Me dijeron, pastor, es como tener los dones y no usarlos. Sí. Si Dios te ha dado un don y no lo usas, no quiero estar en tus zapatos cuando Dios te diga, ¿qué hiciste con el don que te di? ¿Qué hiciste con él? Bien, iglesia, ponte de pie. Y que hoy sea el fin de una vida estática, de una vida sin avanzar, para dar comienzo a una vida para avanzar de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Antes bueno, vamos a orar. Padre, en esta hora, Señor, aquí estamos como iglesia, Señor, y es un mensaje en el que cada uno de nosotros debemos de meditar y entender que el fin marca
el principio. Y Padre, hoy terminamos un día, mañana iniciamos otro, si es que nos prestas la vida, y que ese inicio, Señor, así como dice tu palabra, Señor, que tus bendiciones, tus misericordias sean nuevas cada mañana. Padre, aquí estamos como iglesia, reconociendo que no es por nosotros, sino es por gracia el regalo de la salvación. Y que lo que de gracia hemos recibido, de gracia damos. Y también, Señor, en tu palabra encontramos que debemos de hablar, de dar testimonio de lo que tú has hecho con nosotros. Y Padre, ayúdanos para que cuando tú pongas una persona o pongas personas delante de nosotros para que hablemos el mensaje de salvación, podamos hablarlo y podamos dar buen testimonio de que somos hijos tuyos. Padre, gracias por este tiempo que nos das y gracias por el mensaje del día de hoy. En el nombre de Jesús, amén. Estos son nuestros anuncios. Servicios presenciales, martes 8 de la noche y domingos 9 y 11:30 de la mañana. Si tienes alguna duda, contacta a tus líderes o comunícate al teléfono 3329 63 90 73, 3329 63 90 73. Centro Cristiano Amigos Dala. Tocar el corazón de Dios, cambiar el corazón del hombre.